y trato de mantener allí la línea y el Corvette se mantuvo firme y lo hizo espectacular. Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en el nuevo circuito de Road Atlanta, pero en la clase GT. Y voy a iniciar en la última posición de la parrilla a bordo del favorito de siempre, el Dodge Viper, que me parece el coche idóneo para este circuito porque necesitamos momentum. Necesitamos un ritmo, un solo impulso en las curvas que nos mantenga en forma, que nos mantenga en la pelea, con la esperanza de escalar varias posiciones hasta llegar al podio. Vamos a ver si lo podemos lograr. Por ahora, lo más importante es calentar los neumáticos y descifrar cuál va a ser nuestra estrategia. Ahí vimos a un Corvette que lo sacaron fuera a punta de empujones y también vimos otro Viper que se salió de la pelea. Entramos en la chicana con ciertas dificultades, tengo que conseguir los espacios para poder adelantar sin penalizaciones y esa tarea va a ser muy complicada. Aquí vimos el Ferrari como perdió muchísimo balance, pero tengo que tener precaución, mantener el espacio de maniobra y también encontrar el ritmo. Estoy aprovechando el rebufo todo lo que pueda. Ya escalé varias posiciones producto de todos esos accidentes en el inicio. Ahora logro superar al Ferrari y me estoy metiendo en la estela del Ford GT de Vortex 269 que se mantiene firme en el centro del asfalto y ahora está tratando de bloquearme, no me quiere dejar pasar porque sabe que estoy a punto de dejarlo neutralizado cuando vamos a ingresar en la chicana. Y este circuito se pasa rápido, son 12 vueltas en total. Ahí vimos otro coche que también se sale del asfalto, lo sorprendió la frenada y no pudo controlarla. Así que cuidadito con el momentum. Lo que les hablaba del impulso, sobre todo en la curva previa, la recta de las emociones, que me parece que es la más complicada de entender cuando no consigues el ritmo, cuando no consigues la trazada, te puedes salir de los límites de la pista con mucha facilidad. Así que ya estamos metidos en la 10ª plaza persiguiendo a Billionaire, que también va a bordo del otro Viper, buscando cómo mantenerse en la trazada, mantenerse allí firme, pero se le está tambaleando mucho el coche, tiene muchísimas dificultades y me está frenando. Y al salir de esta curva consigo buena tracción, consigo más impulso, ya estoy adelantándole y Billionaire me da el acceso para que pueda adelantar sin mayor resistencia. Muy profesional de su parte. Ahora sí, señores, metidos en la 9ª plaza nos estamos acercando cada vez más a los líderes, mientras que el Corvette C8 está tratando de defender la posición con Spoon y Dragon que le acechan muy cerca, mientras más adelante vemos ahí a la 5ª, 4ª plaza peleando, se van alineados, pero el Viper supera al Corvette y le deja atrás. Cuidadito en la chicana que la frenada es importante. Frenamos lo más tarde posible y trato de mantener el impulso como les vengo diciendo. Piso a fondo el acelerador en la salida, me voy directo al piano para poner los neumáticos y conseguir más espacio y tracción. Y trato de mantener allí la línea y el Corvette se mantuvo firme y lo hizo espectacular. Así que sostiene la 7ª plaza. Cuidadito con la presión que impacta al otro Corvette y salen los dos de la pista. Fue un accidente tonto, pero por último cualquier descuido te puede sacar de balance. Y ahora sí, señores, ya estamos metidos en la 6ª plaza de la parrilla, cuando apenas estamos recorriendo la 3ª vuelta de las 12. Vamos a ver cuánto más podré escalar. Y cuando estamos recorriendo la 5ª vuelta de las 12 pautadas en el circuito, ya mis neumáticos están llegando a la mitad de su vida útil. Esa es otra cosa que vamos a identificar ahora. Cuánto nos duran, mientras que vemos allí otro corredor, un Porsche RCR que se va fuera del circuito y tuvo que regresar con mucha precaución. Así que ahora ascendemos a la 5ª plaza de la parrilla, detrás del Viper de Colburn, que también está haciendo un carrerón, está manteniendo el ritmo muy bien y el líder se mantiene firme a 6 segundos 700 milésimas por delante. Asumo que me quedan escasas 2 vueltas antes del ingreso a boxes, así que lo único que tengo que hacer es mantener la velocidad y no perder de vista la trazada. Y de pronto veo que se desploman los neumáticos, así que solo me duraron una vuelta.
Así que tenemos que ingresar en el término de la sexta para reemplazarlas por un juego nuevo de llantas y nuevamente intermedias para que soporten hasta el final. Y no me tengo que preocupar por el combustible porque salí lleno, Ahora salimos, vamos a ver cuánto tiempo hemos perdido. Por ahora estoy notando que la parada es muy corta. Así que ya muy pronto estamos por salir. Vamos a ver cuántas posiciones estoy bajando en la tabla. Parece que son bastantes, Ya estamos de salida y vemos a otro Corvette que nos adelanta justo en la salida y también un GT que ahora va a perseguir la estela del otro compañero del Viper. Vamos a ver si estos pilotos que nos acaban de adelantar van a entrar a boxes en el término de esta vuelta, lo que nos da una recuperación o nos daría una recuperación en la parrilla importante. Ya queda muy poco para concluir. Recuerda que ya estamos en la séptima vuelta. Y aquí adelantamos a Vortex por la derecha porque se nota que ya tiene dificultades con los neumáticos. Se está perdiendo mucho ritmo y velocidad. Y me estoy acercando, aprovechando el tráfico, por cierto, a la estela de Colburn, que también está tratando de calentar los neumáticos para ver si puede alcanzar al Corvette que llevamos delante. Esa sería una muestra inequívoca del ritmo favorable que ha logrado desarrollar en la salida de boxes. Entramos en la chicana y sí señor, estamos a punto de adelantar al compañero del Corvette que si no entra en esta vuelta a boxes está en serias dificultades. Creo que está alargando muchísimo el compuesto y se va a quedar atrás o va a tener un accidente. Y ahí adelantamos otro piloto que estaba metido en los pits y ya estamos subiendo en la tabla nuevamente, ya estamos metidos en la séptima posición. Mientras que Colburn está tratando desesperadamente por meterse en el rebufo del Corvette, que ya está teniendo muchas dificultades. Viste cómo se le deslizó allí el coche en la entrada de las S y levantó mucho polvo. Y ahí Colburn está haciendo lo suyo, tratando de estresarle, tratando de conseguir que el compañero cometa más errores, que desista en su afán de defender la quinta plaza de la parrilla. Y salimos con buena tracción y el compañero del Viper cada vez más cerca de la estela. Tenemos aquí el sector más veloz para desprender toda la potencia. Vamos a ver si al Viper le alcanza y tenemos también que tener mucha precaución con los neumáticos, porque a pesar de que todo pinta bien para nosotros, que los neumáticos intermedios van a poder llegar hasta el final, no podemos confiarnos y no podemos presionar muchísimo, porque de lo contrario podemos sufrir demasiado ya en el cierre. Así que señores, el Corvette ya no aguantó más, ingresa a boxes para solicitar su juego nuevo de llantas y yo subo a la quinta plaza de la parrilla y el compañero Colburn a la cuarta. Así que ahora soy yo el que va a tratar de presionarle a ver si consigo que el compañero pueda ceder y pueda brindarme la oportunidad. Pero se me tambalea ahí el coche en la entrada de la chicana, así que eso me quitó mucha ventaja cuando estaba muy cerca de su estela. Y ahora salimos del sector de las S y el compañero del Viper se fue largo, pisó tierra y perdió velocidad, lo que me da el acceso a poderme acercar, y él se frena y me da el acceso, me abre la ventana para que yo pueda rebasarle sin mayor dificultad. No quiere ningún tipo de incidente que pueda perjudicarle. Me parece también una actitud muy ética, muy profesional de su parte. Así que nosotros estamos aprovechando por ahora metidos en la cuarta plaza. Pero ahora resulta que el compañero Colburn tiene la ventaja del rebufo y lo va a aprovechar. Se mete y presiona por el carril de la izquierda y frena muchísimo más tarde para bloquearme el acceso a la trazada. ¡Qué maniobra tan profesional! Consiguió hacer una transferencia de peso efectiva y consigue ahora sí la cuarta plaza de vuelta. Regresamos a la recta de las emociones para concluir la novena de las 12. Ya lo que queda es muy poco, que apenas 2 vueltas sin fracción para concluir. Así que cuidadito, que tenemos que ser precavidos de no cometer ningún error cuando vemos allí más adelante al líder a solo 6 segundos 300 milésimas. Pero sin duda estoy notando que todos estos jugadores son muy profesionales porque han sostenido el ritmo de inicio a fin. Así que va a ser muy complicado poder seguir avanzando posiciones cuando Colburn vuelve a cometer el mismo error. Se le tambalea mucho en la salida de ese sector y es acá donde yo aprovecho para adelantarle
pero nuevamente quedo a merced del rebufo y el compañero lo va a poder aprovechar en el sector más rápido del circuito. Así que aquí viene Colbert otra vez al ataque. Trato de bloquearle un poco el acceso al carril para presionar, pero él todavía tiene mucha ventaja y lo consigue bien. Frena muy tarde, adelantándome sin mayor problema. Así que tengo que ser respetuoso, permitirle el acceso a la trazada y se desprende rápidamente. Así que solo me queda 2 oportunidades más antes de la conclusión de la carrera si quiero conseguir la cuarta plaza de la parrilla. Y cuando ya estamos en la última vuelta de la carrera, mira como ya estoy acercándome muchísimo a la estela de Colbert. Estoy tratando de presionar todo lo que puedo para ver si comete algún error, para ver si cede. Pero el compañero la verdad es que tiene mucha resistencia y soporta bien la presión. Así que no lo he tenido nada fácil. A pesar de que parece que tengo cierta ventaja de maniobrabilidad, el compañero tiene un desarrollo de velocidad que le favorece mucho y que le mantiene allí en defensa. Regresamos al sector de velocidad y como te venía diciendo, mira que el desarrollo de velocidad punta del compañero es superior y no logro acercarme a pesar de que tengo el rebufo. Entramos fuerte, freno todo lo más tarde que pueda, me acerco bastante y ahí le hago un toquecito. Ya estamos teniendo dificultades con el grid porque los neumáticos están muy degradados. Ahí se nos está tambaleando mucho el coche. Pero cerramos la carrera de manera profesional, cruzando la meta después de 17 minutos de contienda. Ha sido una carrera intensa, escalando 16 posiciones desde la largada con un tiempo de vuelta muy competitivo de 1 minuto 21.093 milésimas. Y a pesar de que me tengo que conformar con la quinta posición, me parece que fue una carrera muy entretenida y se disfruta mucho este circuito, la verdad, sobre todo en esta categoría. Mis felicitaciones al podio, la verdad es que lo hicieron también fantástico y lograron soportar hasta el final.